La siguiente presentación se hablará del diseño estructural de un edificio de 7 plantas. Somos el grupo 1, integrado por María Beatriz Barcia, Jonathan Córdoba, Renata Navia, James Toapanta, Jairo Zavala y mi persona María Karen Castro. En la primera parte se hablará de lo que es la información general del proyecto. Se tiene como propuesta diseñar un edificio estructural de 7 plantas para un hotel que va a estar ubicado en el sector norte de Guayaquil. Este va a estar conformado en la dirección X con pórticos de concreto resistente a momentos, es decir, PCRM. En total con 7 pórticos distanciados 8.5 metros, como podemos ver en la imagen. En la dirección Y se va a tener sistema dual con un total de 4 pórticos separados 7.5 metros. A continuación se va a mencionar lo que es los materiales, normas y las cargas empleadas. La norma que se empleó en el proyecto es el ACE 716, el código ASI 31814. Los materiales empleados fueron para el hormigón 280 kilogramos por centímetro cuadrado, para el acero de refuerzo 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. En cuanto a las cargas empleadas, en la carga muerta se dividió en 2 partes, para los entrepisos 1.6 y para el piso 7, referente a lo que es la carga, la cubierta o la terraza. Se tuvo como total 1.39 toneladas fuerza por metro cuadrado para el entrepiso 1.7 de carga muerta y 1.09 para el piso 7. En cuanto a la carga viva, se utilizó la normativa C716, ya que dependía del tipo de edificación, en este caso hotel, que dependía del uso de ocupación, salas privadas, pasillos, salas públicas, pasillos para salas públicas. Al final se determinó que 1.18 toneladas fuerza por metro cuadrado era dirigido para los entrepisos de carga viva y 0.10 para la cubierta. En cuanto a la carga sísmica, se determinó que el tipo de suelo es B, es decir, roca, ya que en la normativa C716 dependía de la velocidad de onda de corte, mientras que este estuviera entre 2.500 a 5.000 pies por segundo. Y a continuación se muestra el espectro de diseño y los parámetros determinados. Bueno, yo les voy a hablar del sistema estructural por el cual fue diseñado el edificio. Tenemos que la vista 3D, en la cual se muestran la cantidad de niveles y los pórticos por los cuales fue formado el edificio. En la vista en planta podemos comprobar la cantidad de pórticos y la ubicación de los muros estructurales que se implementarán en el diseño del edificio. Tenemos también una vista lateral, tanto para el eje X como para el eje Y, en el cual podemos identificar claramente los pórticos y la altura de cada entrepiso. En cuanto al predimensionamiento, se partió con un espesor de losa de 18 centímetros, según nos indica la norma. Luego, asimismo, se predimensionó las vigas y las columnas del edificio, teniendo en cuenta que a medida que se va aumentando de nivel, se va reduciendo gradualmente las dimensiones de estos elementos estructurales para que no existan cambios bruscos en los mismos. Finalmente, con estas dimensiones, se procede a realizar la distribución de fuerzas verticales, tanto para el eje Y como para el eje X. Aquí podemos comprobar los valores obtenidos en esta distribución de fuerzas, en donde se comprueba que a medida que se aumenta, que se sube de nivel, la fuerza en X también aumenta. Lo mismo pasa para la distribución de fuerzas verticales con respecto al eje Y. Diseño y análisis sismo resistente. El primer elemento estructural en ser diseñado debe ser la losa. Para este caso se tuvo que diseñar una losa nervada en 2 direcciones, la cual consta de 18 paños, y para el diseño se tomó como referencia los paños críticos que corresponden a los esquineros, que son el 1, el 3, el 16 y el 18. Lo primero por realizar fue determinar el espesor mínimo de prediseño, el cual fue obtenido empleando lo establecido en la tabla 8.3.1.1 del ACI 31814, con lo que se obtuvo un espesor mínimo de 18 centímetros. Este espesor tuvo que ser recalculado empleando la ecuación adecuada para el elemento estructural, tomada de la tabla 8.3.1.2. Este espesor mínimo de diseño nos dio un valor de 28 centímetros, pero ocurre que este espesor no pudo ser utilizado para el diseño definitivo. Por ende, tuvimos que seleccionar un espesor de 45 centímetros, el cual satisface todas las verificaciones que se realizan en cuanto a dimensiones, según lo establecido con la sección R8.4.1.8. Para el cálculo de los momentos, se empleó el método de los coeficientes. Aquí se puede observar los momentos obtenidos para la franja central y de columna en cada paño. Estos aquí son correspondientes del piso 1 al piso 6. Luego aquí podemos observar los momentos obtenidos para lo que corresponde al piso 7, que es la cubierta. Finalmente,
Se designó el número de varillas y espaciamiento para cada paño. Aquí se puede observar que para los pisos del 1 al 6 se pusieron varillas de 14 milímetros a una distancia de 20 centímetros cada una. Y para la cubierta se escogieron varillas de 12 milímetros cada 15 centímetros. Se calculó también lo que es el acero de retracción y se decidió utilizar varillas de 12 milímetros espaciadas cada 25 centímetros. Para el diseño de vigas, tanto para el eje X como para el eje Y, se consideraron las dimensiones establecidas en el predimensionamiento, el cual considera una altura mínima de viga, considerando su luz libre, según lo menciona el ASI 31814 en su tabla 9.3.1.1. En la tabla se presentan los valores obtenidos para cada viga, cada entrepiso. Estas fueron verificadas y cumplen, y efectivamente cumplían. A continuación se va a presentar un ejemplo de la viga en sentido X y en sentido Y para el piso 1-2 de una viga de 55 por 100 centímetros de dimensiones. En el SAP 2000 se consideraron los momentos últimos para cada apoyo y se calculó el acero requerido a flexión. Finalmente se calcula el momento nominal para verificar si este acero requerido cumple con lo estipulado en la norma. Finalmente, se debe verificar si la cuantía añadida cumple con los límites establecidos en la normativa del ASI 31814. Para la parte superior de la viga se obtuvieron vigas para el sentido X de 28 milímetros y en la parte inferior de 25 milímetros, mientras que para el sentido Y se obtuvieron en la parte superior varillas de 25 milímetros y en la parte inferior de 25 y 22 milímetros. Finalmente, para la unión viga-columna, se considera que la varilla de 28 milímetros debe ser introducida a 70 centímetros con una longitud de gancho de 35 centímetros y un traslape de 260 centímetros, mientras que para la varilla de 25 milímetros debe ser introducida a 60 centímetros y 35 centímetros de longitud de gancho, un traslape de 175 centímetros. Finalmente, los estribos a considerar son dos ramales de estribos de 10 milímetros separados 10 centímetros en los apoyos, y para el centro de vano se considera un ramal de estribo de 10 milímetros separado 150 milímetros. En cuanto al diseño de columnas, tomamos como ejemplo la primera y segunda planta. Se tiene que del prediseño obtuvimos dimensiones de columna de 110 por 110. Más aún, en el diseño se puede evidenciar que con una carga última de 3.086.53 toneladas, las dimensiones no satisfacían la cuantía mínima requerida, misma que debe estar entre 0.01 y 0.06, viéndonos en la necesidad de aumentar dichas dimensiones para finalmente terminar trabajando con columnas de 130 por 130 centímetros para la primera y segunda planta. Asimismo, en cuanto al refuerzo longitudinal para la primera y segunda planta, se obtuvo que era necesario emplear 48 varillas de 36 milímetros, con una longitud de confinamiento de 130 centímetros y una longitud de traslape de 135 centímetros. Finalmente, para el refuerzo transversal se requirieron 7 ramales o estribos conformados por un estribo cerrado que abarca toda la columna, 3 estribos abiertos ubicados de forma vertical y 3 estribos abiertos ubicados de forma horizontal. Todos estos estribos con un diámetro de 12 milímetros. Los estribos estarán separados cada 10 centímetros en la longitud de confinamiento superior e inferior de la columna, y en la parte media de la columna tendrá una separación de 15 centímetros. Para el muro estructural se obtuvo un espesor de 60 centímetros y para el refuerzo se requieren 2 mallas de 16 milímetros separadas cada 100 milímetros entre centros, tanto en la dirección vertical como en la dirección horizontal. En este caso, no se requieren elementos de borde, y en cuanto al confinamiento, se tienen varillas de 12 milímetros cada 25 centímetros en el sentido paralelo y perpendicular al muro. Esto para restringir el pandeo del acero en el alma. En cuanto a la cimentación, se diseñaron zapatas combinadas para soportar las columnas y zapatas corridas para soportar el muro estructural. Para las zapatas combinadas se tiene una sección piramidal, cuyo espesor varía de 25 centímetros a 100, y una viga de 220 centímetros de alto. Para el diseño a flexión de las zapatas se tiene un refuerzo de 32 milímetros cada 10 centímetros y 12 milímetros cada 25 centímetros para retracción y temperatura. Para la viga, en los apoyos exteriores se tiene una varilla de 36 milímetros, para el apoyo exterior 6 varillas de 36 milímetros y para el centro del vano 16 varillas de 36 milímetros.
En cuanto a las zapatas corridas, se tiene una profundidad de desplante de 220 centímetros, y esto considerando la altura de la viga en la zapata combinada. El espesor en este caso es de 100 centímetros con un refuerzo longitudinal de 18 varillas de 28 milímetros y transversal de 12 milímetros espaciados cada 30 centímetros. En cuanto a la importancia de los muros de corte, estos otorgan rigidez y ductilidad a la estructura, con lo cual ayudan a soportar las fuerzas laterales. Además brindan seguridad y estabilidad ante el sismo. Cabe mencionar que un mal diseño incrementaría el costo de la edificación o disminuiría su resistencia, con lo cual se tendrían problemas estructurales. Asimismo, el no considerar este elemento en el análisis estructural podría dar lugar a deformaciones excesivas. Ahora, para el presupuesto, se llevó a cabo el análisis de precios unitarios, tomando como base los salarios actuales de la Contraloría General del Estado y lo que muestra en su compra, con lo cual se tienen 15 rubros con el formato mostrado. El presupuesto final resulta de aproximadamente $2.624.000, y esto equivale a $327 por metro cuadrado. Se muestran las referencias utilizadas y muchas gracias por su atención.